En el tiempo que viví alejado de Dios, cometí muchos pecados. Esto ya lo he comentado en el video en el que te cuento mi testimonio, pero lo vuelvo a repetir. Siempre he sido un pecador y siempre lo seré, eso lo tengo clarísimo. Y como te comentaba en ese video, no es lo mismo pecar y confesarse, seguir luchando, que pecar a diestra y siniestra como si no hubiera mañana. Dios es misericordioso. Si tú pecas, pero te arrepientes de tu pecado y te confiesas y pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar. En cambio, la persona que no siente dolor de sus pecados va a aprovechar cada oportunidad que tenga para pecar y seguir ofendiendo a Dios. Esa es la gran diferencia entre pecadores. Hay quienes luchan por dominarse a sí mismos y tratar de llevar una vida santa, que está claro, en algún momento van a caer porque no dejan de ser humanos, pero por la gracia de Dios se volverán a levantar y seguirán luchando. Y luego está el otro tipo de pecador, que ni se arrepiente ni siente dolor de sus pecados y llega a caer, en el peor de los casos, hasta en el cinismo. Pues bueno, en este tiempo que pasé alejado de Dios, comprendí que entre más lejos estás de Dios, más fácil es caer en pecado. Y cada vez te vuelves más insensible y entonces comienzas a cometer actos cada vez más graves. Mientras más alejado estés de Dios, más fácil es pecar. Y luego, lo peor es que con el tiempo se vuelve algo normal en tu vida. Comenzamos a normalizar el pecado en nuestras vidas. Algo parecido pasa en la sociedad en la que vivimos. Hoy en día vivimos en una sociedad tan alejada de Dios que ha normalizado el pecado. Y no solamente lo ha normalizado, ahora hasta se quiere imponer el pecado a manera de ideología. Ya te imaginas hacia dónde voy. El pecado se ha normalizado totalmente en nuestra sociedad. Y nosotros los católicos y todos los creyentes y personas de buena voluntad no podemos quedarnos callados ante esta situación. Tenemos que levantar la voz y hacerle ver a la sociedad que vamos en dirección contraria a la voluntad de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que estamos ofendiendo a Dios. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues primero hay que entender que el pecado es toda aquella acción contraria a la voluntad de Dios y que rompe nuestra amistad con Dios. Y segundo, tenemos que ver qué cosas hemos normalizado en nuestras vidas y reconocer nuestros pecados y confesarlos y hacer un cambio radical en nuestras vidas para que después ese cambio se vea reflejado en la sociedad. Hablemos ahora de pecados que hemos normalizado, pero aunque estén muy presentes en nuestras vidas o en nuestra sociedad, no dejan de ser pecado. Por ejemplo, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la prostitución, son pecados que se han normalizado, pero no son normales. El mundo nos ha querido engañar diciéndonos que es normal, que tenemos que gozar, que tenemos que conocernos, experimentar, que es parte del crecimiento. Pero se nos olvida que Dios ha puesto un orden. Perdón que sea yo quien te lo diga, y te lo digo con mucho amor y con mucho cariño, porque probablemente yo también he estado en esas situaciones. Pero no es normal que te masturbes. No es normal que mires pornografía o que busques la prostitución. No es normal. El mundo en el que vivimos nos ha hecho creer que sí es normal,
Pero el sexo no lo creó Dios para eso. El sexo está reservado para los matrimonios, pero nosotros lo hemos desvirtuado totalmente. Otro pecado que está muy normalizado hoy en día son los excesos de alcohol y las sustancias adictivas, y en especial entre los jóvenes. Yo no sé en qué momento la gran mayoría de jóvenes nos volvimos alcohólicos y marihuanos. Antes el alcohol y la marihuana eran mal vistos en la sociedad. Ahora se promueve el consumo de estas sustancias. Ahora son el pan de cada fin de semana de los jóvenes. Nos encanta salir cada fin de semana, embrutecernos en alcohol, y todo porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. Y si no tenemos a Dios en nuestros corazones, nada puede llenar ese espacio. Por eso vemos tanto exceso en la sociedad de hoy, especialmente en los jóvenes. Y yo no estoy juzgando a nadie, porque yo he caído en esos pecados. He tenido la experiencia de vivir esos pecados. Pero es la gracia de Dios la que nos mueve a hacer un cambio en nuestras vidas. Y de nuevo vemos que el alcohol no es malo en sí mismo. Jesús mismo puso el mejor vino para una boda. Pero nuevamente somos nosotros los que desvirtuamos el sentido de todo lo creado por Dios. O sea, el pecado no está en el alcohol o en el sexo. El pecado está en el desorden que el ser humano ha puesto en estas creaciones de Dios, y que nos llevan a alejarnos del plan original de Dios. O sea, vamos en contra de la voluntad de Dios. Dios creó esto y le puso un orden, pero nosotros no queremos hacer caso. Entonces, si vamos en contra de su voluntad, caemos en el pecado. Y así un sinfín de pecados que poco a poco vamos adoptando y normalizando en nuestra vida privada, y después esos pecados se ven reflejados en la sociedad. Después nos llevan a tolerar y a normalizar pecados más graves aún, como la ideología de género, el feminismo radical o el aborto. Todo esto, aunque hoy en día parezca muy normal, no deja de ser pecado y no deja de estar en contra de la voluntad de Dios. Pues entonces, la invitación queda abierta para que cada uno de nosotros examine su vida y su conciencia, y reconozcamos qué pecados hemos normalizado en nuestras vidas, y pidamos perdón a Dios a través de la confesión, y como buenos guerreros de Dios, luchemos en contra de nuestras pasiones e instintos, y luchemos por vivir en santidad. Viva la gracia y muere el pecado.